Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 182 del Club de los Malos Golfistas. Yo soy Sergio González y como siempre me acompaña Alex Rubio. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, Sergio, calorcito, subiendo temperaturas y jugando bastante a golf y muy contento con el juego. Sí, ahora hablaremos. ¿Tienes ya preparados los 8 palos que van a ir en la bolsa a partir de dentro de poco? Según la noticia que ha salido en Sport esta semana, de que el Royal Arrangement y la USGA están hablando de limitar el número de palos, porque como todos estos jugadores profesionales están pegando bombas y se están acortando demasiado los campos, pues la otra solución, aparte del tema de las bolas que ya hablamos en su día, es el tema de limitar el número de palos. Y justo esta semana había salido una noticia en Sport de que parece que al menos lo están hablando, lo de los 8 palos. Ostras, yo no sé hasta qué punto esto lo van a llevar a cabo, ¿eh? Porque yo no sé qué es un cambio que inicialmente a nivel negocio, porque al final todo esto se traduce en pasta. ¿Les puede generar? Quizá, pero ¿tú crees que interesa reducir el número de palos a la larga, a las marcas? Es que eso es lo que te iba a decir. A nivel de pasta, hay muchos millones de euros invertidos, tanto en I+D como en marketing, y al final es un negocio brutal. Y me imagino que el hecho de reducir el número de palos a las marcas a priori les quita negocio. Así que me imagino que ese es un actor dentro de todo lo que es el mundo del golf que tendrá algo que decir también. No sé hasta qué punto tendrá voz y voto en esta situación, pero desde luego esto puede crear controversia. Hombre, si la noticia ha salido, falsa no me lo creo, ni mucho menos. Pero yo no sé hasta qué punto esta noticia pueden ser comentarios que se han hecho en algún torneo así de pros o que realmente lo están hablando y lo están estudiando. Yo a esto segundo, ostras, me cuesta creerlo, ¿eh? Mm. De todas formas, nosotros ya dedicamos un programa hace unas cuantas semanas al tema de jugar con la mitad de la bolsa. Parecía que habíamos vaticinado que esto podía pasar. Y por los comentarios que tuvimos de los seguidores que nos escribieron, no parecía que la gente tuviera mucho reparo en poder escoger la mitad de la bolsa y poder incluso jugar mejor que cuando tenemos esos 14 palos, ¿no?, que nos dejan llevar. Pero bueno, hoy no queremos hablar de esto. Hoy queríamos hablar de Pat, porque hace tiempo que no hablamos de Pat y precisamente tú esta semana pasada que jugaste 2 torneos, el Pat te funcionó muy bien. Y queríamos centrar un poquito la conversación de hoy, sobre todo el aspecto de la lectura de greens, ¿vale? Porque ya sabéis que lo hemos hablado siempre. El pad es una combinación de 3 elementos, básicamente, que es calidad de impacto, lectura de caídas y velocidad, ¿no? Cuando se combinan bien estas 3 cosas, pues el pad funciona. Con lo que, pues bueno, hay que adaptar un estilo de pad, hay que practicar un estilo de pad y básicamente lo que queremos es hoy focalizarnos en la parte de lectura de greens. De hecho, tú no usabas la línea y la has empezado a usar para quitarte esa variable. Es decir, tú haces la lectura, con esa lectura calculas la fuerza que tienes que hacer en ese pad, pero tú ya pones la línea en el pad, te crees esa línea, te comprometes con esa línea y a partir de ahí la única variable que te queda es la fuerza. Yo te vi 2 veces y ostras, un cambio para bien. Sí, totalmente. No me había atrevido a usarlo en torneo todavía. Lo había empezado a practicar, luego lo dejé durante una temporada, volví a practicarlo y la verdad es que, sobre todo en pads cortos, es donde principalmente lo estoy usando ahora mismo. Pads largos todavía no. Imagino que a la larga también lo usaré, pero sí que es lo que dices tú. Al final se trata de ir quitando variables, ¿no? Para tener mayor consistencia en la ejecución, en este caso del pad. Y sí, sí, la verdad es que desde que he empezado a usarlo, estoy metiendo pads de 2, 3, 4 metros que hasta ahora, durante el año, prácticamente no había metido ninguno. Con lo cual, bueno, eso a priori me está funcionando. Hay un dato muy curioso que le escuché a un gurú del pad que se llama Ralph Bauer, que dice que los jugadores del Tour de media, si están alineados correctamente, es decir, en un entorno controlado, en los que saben la alineación, porque la tienen marcada, en pads de 4 metros meten el 90%. Es mucho, ¿eh? Muchísimo. Pero
Luego te vas al campo, a la vida real, y la estadística del Tour de media de pads desde 4 metros es de un 30%. Es decir, a nivel de control de salida de bola, solo hay un 10% de error de media, pero cuando ya metes las dos variables que hemos dicho de lectura de caída y de velocidad, se incrementa un 60% el error. Con lo cual, aquí denota el hecho de que estas dos partes son muy importantes. Claro, nosotros fallamos más, el contacto y la cara del palo bien alineada respecto al objetivo, que un jugador del Tour. Pero aún así, la parte importante es esa combinación entre buena lectura de caída y velocidad, ¿no? Ujú. De hecho, las primeras preguntas que nos tenemos que hacer para poder combinar bien estas dos variables serían las siguientes, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, ¿los greens que son más rápidos hacen que la bola caiga más o caiga menos? Pues la respuesta es que cuanto más rápidos son los greens, más cae la bola. ¿Y cae más en subida o en bajada? Esto es una respuesta que todos deberíamos saber, ¿no? En bajada cae más la bola. Siempre dicen, ¿no?, que cuando tienes un pad en subida lo tienes que tirar más firme y más centrado, y cuando es en bajada, darle más suave y que la bola va a caer más, ¿no? Lo mismo que si cae más un pad que sea más largo o más corto, ¿no? Siempre hablando, teniendo en cuenta que tenemos el mismo porcentaje de pendiente. La respuesta aquí sería que cuanto más largo es el pad, más cae, por el hecho de que cuando la bola empieza a frenar, y tiene relación con la pregunta anterior, es cuando se acrecenta más esa caída. Es decir, cuando estamos perdiendo velocidad, más va a caer. Cuanto más rápido va, como los pads firmes en subida, no cae tanto. Estas tres preguntas las tenemos que tener muy claras porque tiene que ser como automático, ¿no? A la hora de plantearte el pad que vas a tirar, ¿estoy en green rápido? Bueno, pues tengo que darle más caída a la bola a la hora de hacer la lectura, ¿no? Y de orientar el objetivo hacia donde quiero que la bola salga. Cuando es en subida, pues sé que tengo que tirarlo más hacia el hoyo que si fuera en bajada en la que va a haber más caída, ¿no? Y en función de la distancia del pad, como decías, pues efectivamente, tengo que contar más pendiente o menos, ¿no? Claro, a veces cuando escuchamos los porcentajes de pendientes, te están hablando de un 1%, un 2%, un 4%, muchas veces no nos hacemos una idea de lo que es, ¿no? Y para que tengamos una referencia en el mundo real, pues un porcentaje de un 1% de caída es una sensación como de que es casi plano, pero no acaba de ser plano del todo, ¿no? Es muy difícil encontrar un pad plano y de hecho es un ejercicio que podríamos hacer todos, ir a un putting green, preferiblemente que no conozcamos, y tratar de buscar un pad plano completamente. Es decir, voy a intentar hacer un pad de 4 metros o 5 metros y voy a intentar que la bola salga recta completamente y no caiga. A ver si somos capaces de encontrar, es un ejercicio de lectura, ¿eh?, un sitio en el que realmente el pad sea totalmente recto. Y eso al final es como entrenar al ojo, ¿no? De ver esos porcentajes de caídas. No es tan fácil como parece, porque a veces dices, no, encontrar un pad completamente plano te lo encuentro en cualquier momento, súper rápido. Bueno, probadlo, porque muchas veces damos por hecho de que no hay caída y luego sí que la hay, ¿no? Claro, estamos hablando de pads de más de 4 metros. Claro, si es un pad de 1 metro. Claro, efectivamente. Pads de 4, 5, 6 metros en el que voy a intentar un pad completamente plano. Bueno, a ver si lo encontráis, no es tan fácil. Para desniveles de un 2% de caída, en la vida real os podéis orientar, por ejemplo, en una acera de una calle de cualquier ciudad. Parece que las aceras son planas completamente, pero si os fijáis realmente no lo son. Siempre en el lado de los edificios está un poquito más alto que en el lado hacia la calle, ¿no? Y está precisamente hecho para, cuando hay lluvia, por ejemplo, que el agua circule hacia la calzada. Fijaros, porque parece que muchas aceras están completamente planas y en realidad, pues, el porcentaje de desnivel es más o menos un 2%, para que os hagáis una idea, ¿no? Un 3% que sería, pues, una entrada a un parking así como más suave. Ahí ya es un desnivel considerable. Ahí ya sí que vamos a tener mucha caída. Claro, no es lo mismo un green, que es una superficie totalmente uniforme o prácticamente uniforme, que está muy tratada, que está pues pasada con las máquinas, con el rulo prácticamente cada día, que una acera que al final pues bueno, tiene sus imperfecciones.
pero a nivel de porcentajes os podéis hacer una idea, ¿no? Y luego ya un 4% de desnivel ya es un porcentaje en el que la bola no se queda quieta. Tú la colocas y la bola cae. De hecho, la USGA suele recomendar, y esto lo hablamos hace bastante tiempo en un episodio, de las posiciones de bandera, dónde colocar posiciones de bandera y dónde no colocarlas. El resumen es que no hay una posición ilegal de bandera, no existe como tal, pero sí que hay recomendaciones de la USGA en los que hay porcentajes por encima de 4% en los que no se debería poner nunca un hoyo porque prácticamente la bola es imposible de parar. Entonces, con eso os podéis hacer una idea de situaciones de la vida cotidiana que os pueden ayudar a detectar esos desniveles, ¿no? Esos porcentajes de un 1, 2, 3, 4%. Ya hablemos un poquito de rutina de pad, porque ¿quién hace rutina de pad? Deberíamos todos. ¿Cómo es la tuya, Alex? Buah, pues yo sinceramente, igual que con los hierros o salidas, tengo una rutina muy clara, una prerrutina. Con el pad, ostras, no. Soy de los que me pongo detrás de la bola, miro la caída y según cómo vaya el hoyo, según cómo lo vea de claro, me voy para la zona de atrás, no miro por los lados, cuando debería darme la vuelta alrededor, creo yo, para mirar la caída, porque hay muchas veces que tú desde tu bola hacia el hoyo lo ves de una manera, pero cuando lo miras al revés, lo ves de otra, cuando lo miras en la zona alta o la zona baja, ¿no? Y eso es lo que creo que no hago bien. Sinceramente, creo que no lo hago bien. Luego, cuando yo ya tengo la caída y más o menos sé la fuerza, pongo la línea, con la línea puesta hago 2, 3 swings de prácticas imaginándome la trayectoria que va a hacer la bola hacia el hoyo, pero no me imagino, cuando pongo la línea, cuando miro la caída, no miro de la bola al hoyo, ya lo he comentado alguna vez, me imagino del hoyo hacia la bola. ¿Por qué? Porque alrededor del hoyo es donde más va a caer en caso de que haya caída. Con lo cual, me imagino cuál va a ser la trayectoria desde el hoyo hacia donde está la bola, a partir de ahí pongo la línea y luego los swings de prácticas no es para sentir que estoy haciendo un swing correcto, es más bien para sentir que le estoy dando la fuerza o me imagino que dándole ese arco de swing, esa cantidad de swing, la bola va a llegar, no va a llegar, me voy a pasar. Es un tema ya de sensaciones con la cantidad de swing que le doy, de ver si yo considero que voy a llegar o no voy a llegar al hoyo. Ujú. Mira, has dicho muchas cosas interesantes y si te parece vamos a seguir la rutina de Pat que este gurú de la lectura de greens que se llama Ralph Bauer dice. Para él, el inicio de la rutina del pad se hace antes de que pises el propio green, ¿vale? Él dice que cuando ya hemos aprovechado, ya tenemos la bola en green, podemos tener nuestros segundos para analizar el golpe, cómo lo hemos hecho, incluso celebrar si hemos hecho un green en regulación, pero ya cuando vamos caminando hacia el green, él insiste en que ya tenemos que empezar a pensar dónde vamos a leer la caída, porque es una decisión que tiene gran importancia. Lo que dicen los que saben es que el pad siempre hay que mirarlo desde la zona baja del green, porque cuando tú miras la caída desde la zona alta, te estás perdiendo hasta un 25% del total de la caída respecto a si lo miras desde abajo. El ojo humano pierde detalle visual de las caídas realmente, de los desniveles, y tiendes a verlo más plano si lo ves desde arriba que si lo ves desde abajo. De hecho, él dice que no tienes que verlo desde la bola o desde el hoyo, es decir, si es un pad en subida desde la bola hacia el hoyo y si es un pad en bajada desde el hoyo hacia la bola, sino que lo que tendrías que hacer es ponerte lateralmente a mitad de camino entre la bola y el hoyo, si el pad es de 10 metros, pues en la mediatriz, a los 5 metros, y siempre desde el punto bajo, ¿vale? Y que con eso vas a poder ver mucho mejor el porcentaje de caída. Oh, curioso. De hecho, él te dice que pasear por el green y dar la vuelta y hacer los 360 grados no es recomendable. ¿Por? Porque cuando pasas por la zona alta, visualmente te pueden entrar dudas. ¿Vale? Al final, como el ojo humano percibe pues, una superficie más plana cuando lo ves desde arriba, el hecho de pasearte y dar la vuelta completa te puede generar alguna confusión o algún error a la hora de percibir esas caídas, ¿no? Con lo cual, él dice que es bastante importante esto. Tenerlo en cuenta desde dónde vas a leer la caída y que eso lo tienes que ver
a medida que te vas acercando al green, ver el contorno y ver cuál es el punto más bajo. Curioso. Luego, el tema de la línea, ¿no? Tú dices que colocas la línea, yo también he empezado a ponerlo. Aquí es el debate de qué es mejor, poner la línea o no. Para mí no hay debate, Para ti no hay debate, ¿no? Lo tienes clarísimo. clarísimo. Me quito una variable. Claro, luego afecta aquí el tema del ojo dominante. Hay gente que usa la nariz para alinearse. Yo lo que hago es, una vez tengo la línea, pues encima sitúo la varilla del pater en paralelo a la línea y tapo el ojo que no es dominante y entonces miro si realmente estoy apuntando a donde quiero. Es decir, dejo que solo mi ojo dominante mire si estoy alineado. Eso es lo que hago yo. Aquí es una opción muy personal. Yo creo que al final la línea es una ayuda, siempre y cuando no te comprometa o no te despiste. Yo creo que es buena idea usarlo, ¿no? Y de hecho, yo lo estoy viendo, porque yo he pateado sin línea durante mucho tiempo y ahora estoy viendo los beneficios. Pero también es cierto que durante mucho tiempo dudé porque no me encontraba cómodo y entonces cuando no te encuentras cómodo, seguramente la mejor opción es no usarlo. Pero si lo trabajas y te resulta, como dices tú, un elemento de ayuda que te puede quitar una variable, porque a la hora de patear pues ya estás alineado cuando estás en la bola, te olvidas de eso, es recomendable usarlo. De hecho, la mayoría de los jugadores del Tour usan la línea, ¿no? Y por algo será. Yo es que creo que es porque ya te quitas una variable, luego ya solo tienes que centrar en la fuerza. Ahora bien, hay veces que cuando estás con menos confianza a lo mejor, pues hay veces que cuando pones la línea no te la crees. Ya, Cuando vienes a lo mejor de no meter patch, y entonces al no creértela, eso es un error. O sea, para mí la clave de poner la línea es confiar en esa línea. Y volvemos a lo de siempre. En la cabeza yo tengo metido que si yo el pad lo saco por la línea con la fuerza que yo quiero, si el pad no entra o me voy a Cuenca o a Pernambuco, da igual, ese pad está bien tirado. Está bien ejecutado. ¿Por qué? Porque está ejecutado en base a una línea y una fuerza que yo me he marcado. Punto. Problema no ha sido la ejecución, ha sido la lectura. sí. Tomas una decisión y te ciñes a ella, ¿no? Yo lo que sí que hago es, una vez tengo la bola colocada con la línea, no quito la marca, me echo 2 o 3 pasos hacia atrás y corroboro que realmente esté bien alineada, ¿no? Porque hay veces que cuando colocas la bola no tienes una perspectiva perfecta, porque además estás de cuclillas, la distancia máxima a la que puedes estar es la que te da el brazo y a veces pues luego tiras hacia atrás y ves que no, que a lo mejor pues te has ido un poquito hacia la izquierda, un poquito hacia la derecha. ¿Qué pasa? Que yo a veces me sentía mal en el hecho de, bueno, volver a colocar otra vez la línea, como que estaba haciendo esperar a la gente, como que estaba ralentizando mucho y a lo mejor a algunos de vosotros os pasa, ¿no? Esa sensación de tardar demasiado al alinear la bola. Pero fríamente, si lo piensas, que puedes tardar 4 o 5 segundos más en volver a colocar la línea, eso lo tienes que ver como una inversión. Es mucho más rápido tardar esos 4 o 5 segundos y que a lo mejor luego la bola caiga que en volver a patear, que vas a perder mucho más tiempo, ¿no? O sea, que en ese sentido, y sobre todo si tenéis gente esperando detrás, oye, haced vuestra rutina y invertir los 4 o 5 segundos que hagan falta porque vais a ganar tiempo respecto a tener que volver a patear, ¿no? Y luego otra cosa, si hablas de tiempo y de pérdida de tiempo y dices, me están presionando, que esto lo hemos visto más de una vez y más de dos, si no nos toca patear, podemos aprovechar mientras otra gente está haciendo su rutina y demás sin molestar, empezar a mirar las caídas desde el punto más bajo, como comentabas tú. Claro. Ahí es donde sí que pierdes tiempo y ahí los que saben jugar realmente pues hacen todo ese trabajo por adelantado. Luego, Justin Rose decía que es muy importante cómo te colocas respecto a la bola en el stance, ¿no? El diseño del pad ya te marca un poquito a qué distancia te tienes que colocar de la bola, donde tienes que colocar los pies, pero que sepáis que si os ponéis demasiado lejos de la bola, la sensación visual que vais a tener es que estáis apuntando demasiado a la izquierda. Esto para jugadores diestros, ¿eh? Perdonadnos los lefties, pues siempre hablamos desde el punto de vista de los que somos la mayoría, pero para que pilléis la idea, ¿no? Y si te pones demasiado encima de la bola, demasiado cerca en el stance, la sensación que tendrás es que estás apuntando demasiado a la derecha. Pero es una sensación, no la realidad, ¿vale? O sea que en ese sentido, tenedlo en cuenta también cuando os pongáis a la bola, ¿no?
Y luego hablabas del tema de la visualización del pad, que me parece una cosa súper interesante, porque hay dos tipos de jugadores, los que patean, me parece que le llaman el staccato, que es que miran bola, hoyo, bola, hoyo, bola, hoyo, así como muy rápido, o los que visualizan de una forma más fluida toda la línea del pad. Analizaron a Tiger Woods y él es de los segundos, ha sido uno de los mejores pateadores de la historia, y él visualizaba completamente la línea de la bola, como tú decías, ¿no? Yo creo que es muy importante visualizar el pad y muchas veces nos olvidamos. Hay veces que el hoyo es como un elemento extraño cuando estás tirando al propio hoyo, pero muchas veces estás más pensando en la cantidad de backswing que tienes que hacer, en cómo colocar los codos, en alinear la cara del palo y te olvidas completamente del hoyo, ¿no? Así que el tema este de visualización del pad, aunque tú lo haces al revés, lo haces como del hoyo hacia la bola, Mm. es interesante. Claro, yo analizo del hoyo a la bola, ahí más o menos ya veo la caída, me marco mi línea y luego, si hablamos de la pad de práctica, ves mucha gente que está pensando en la técnica, que me parece muy lícito, ¿eh? Y gente mejor que yo, ¿eh? No lo pongo en duda, ¿eh? Pero a mí eso no me funciona. O sea, yo como me pongo a pensar en que si tengo que poner el codo enganchado al cuerpo, que si no tengo que poner los bajos rígidos, que si tengo que pensar en no mover el tren inferior y solo el tren superior, y así hago el pad de práctica, luego me pongo a la bola y yo, es mi opinión, ¿eh? Yo no sé cómo patear. Ya dejas de visualizarlo, ¿no? Totalmente. Para mí el pad de práctica es con una línea definida, imaginarme con una cantidad de swing, sin pensar en la técnica, voy haciendo swings. Si con esa cantidad de swing me voy a quedar corto, me voy a pasar o voy a estar cerca del hoyo. Y luego, una vez ya tengo la cantidad de swing, pues ya me pongo a la bola y ahí ya sí que pienso en el arranque. Que el arranque ni me vaya para afuera ni me vaya para adentro, que sea recto. Ya está. Mm. A nivel de visualización, lo que recomienda muchas veces es tratar de ver el pad en tiempo real. Es decir, si tienes un pad de 5 metros, que puede tardar la bola en llegar al hoyo unos 3 segundos, pues que una vez hagas el swing de prácticas, luego visualmente tú con los ojos intentes imaginar la bola lo que va a tardar en llegar al hoyo. Porque eso te va a conectar mucho lo que es la caída con la velocidad, ¿no? Con el control de distancia del que hablábamos al principio del programa. Claro, claro, claro. Sí, de hecho, a eso me refiero. No es que digo, mira, subo, me lo invento, 20 centímetros de backswing, más luego dejo pasar más o menos lo mismo, y yo no pienso de la bola va a acabar a 1 metro por delante, por detrás, no. Me imagino cómo va a salir la bola y el recorrido que va a hacer y cómo va a decelerar y dónde va a acabar. Más o menos, evidentemente no tardo 5 segundos. A lo mejor lo veo en 1,5, pero me imagino más o menos la ruta que va a hacer y a qué velocidad va a ir la bola. A mí eso me sirve, pero claro, cada uno. Yo creo que el pat es más un tema de confianza también muchas veces que no de estar mirando 80 cosas. No, claro, desde luego. Y luego a nivel de pad de práctica, claro, hacer un mal pad de práctica nos va a perjudicar, seguro, porque nos va a quitar confianza en el golpe que vas a ejecutar, ¿no? Si nos ponemos descuadrados respecto al objetivo, seguramente fallaremos el pad. No sé si a ti te ha pasado alguna vez, ¿eh? De que luego te pones a la bola y no estás cómodo. Dices, ostras, que tengo el pie izquierdo un poquito demasiado adelantado, demasiado atrasado. Tú en ese momento haces el swing de prácticas o primero colocas bien los pies y luego haces el swing de prácticas. Yo coloco bien los pies como si fuera a tirarlo. Y es más, me coloco paralelo a la bola y luego cuando me acerco a la bola busco acercarme lo mismo con un pie que con el otro. Porque así de esa manera ya estaría alineado. Luego, evidentemente, reviso alineación, ¿eh? Porque normalmente tengo tendencia a poner el hombro derecho por detrás del izquierdo y o salir la bola directa derecha o cucharear. Esto sobre todo en pads cortos, igual en pads largos, el pad de prácticas, si no estás completamente alineado, bueno, tienes ahí un margen de error un poquito mayor, básicamente porque tampoco vas a meterlo, sino que vas a intentar meterlo dentro del círculo este de 1 metro que luego te asegure los dos pads, pero cuando ya estás hablando de pads que vas a intentar invocar, pues ahí sí que el pad de práctica es importante que estemos alineados completamente. Y luego, otra de las cosas que dice Ralph es el mantener el finish, que es muy importante que cuando hagamos el pad de prácticas, aparte de alinearnos bien, visualizamos cómo sale la bola durante toda la rodada y mantengamos el finish durante 1 segundo o 1 segundo y medio. Porque esto lo que va a hacer es ayudarnos a interiorizar la posición de las manos al acabar el pad. Y como estamos ensayando algo que vamos a ejecutar escasamente 2-3 segundos más tarde,
digamos que hay como una memoria muscular. No me gusta hablar de memoria muscular porque no existe como tal, pero para que os hagáis una idea, al final lo que estás haciendo es interiorizando esa posición en la que tienes que llegar cuando vayas a hacer el pad real, ¿no? Entonces, si el pad de práctica está bien hecho, nos va a ayudar mucho porque luego simplemente nos tenemos que poner a la bola y lo único que tenemos que pensar es en tratar de volver a llevar el pad a esa situación de finish que hemos practicado 2-3 segundos antes, ¿no? Entonces, mentalmente puede ser pues como una guía, ¿no? De quitarnos de la cabeza también pensamientos de no la pushes, no la dejes corta. No, es simplemente ponerte a la hora y decir, venga, pues voy a llevar el pad otra vez hasta esa posición de finish que he practicado. Y a mí lo que funciona también, hablando del finish, es exagerar el hecho de que aguanto la mirada en la bola. Es decir, yo ya he mirado el objetivo o el hoyo, yo ya tengo una línea, tengo una fuerza calculada. Yo tengo que ejecutar para que el pad haga un recorrido con una cantidad de swing concreta, con un tempo. Yo siempre intento hacer el mismo tempo, ya sean pads cortos o pads largos, ¿no? Cambio la cantidad de swing. Entonces, intento que una vez la bola pasa, mi cabeza se quede mirando a donde estaba la bola, aproximadamente medio segundo, un segundo, y entonces ya, manteniendo el cuerpo, giro la cabeza. Me da la sensación de que técnicamente saco el pad por la línea mucho mejor de lo que quiero. Cuando voy a pegar o justo cuando he pegado, ya levanto la cabeza, creo que estoy manipulando y no estoy sacando la bola tan bien como yo quiero. Claro, si conseguimos hacer todo esto que hemos hablado, al final, si os dais cuenta, lo que estamos haciendo es añadiendo capas de compromiso al pad, ¿no? Porque hemos iniciado, antes de pisar el green, saber dónde vamos a hacer una lectura lo más correcta posible, que es desde el punto más bajo del green. Una vez ya tenemos el punto más bajo del green y hemos hecho la lectura, vamos a colocar la línea, que es una capa de compromiso. Una vez tenemos la línea colocada, visualizaremos el pad, lo que va a tardar, por dónde va a pasar toda la línea de rodada. Luego haremos el pad de prácticas, vamos a memorizar esa situación de finish, donde va a acabar el pattern, ¿no? Cuando hagamos el swing. Y una vez hayamos hecho esto, pues ya simplemente nos ponemos a la bola y ejecutamos, ¿no? Al final lo que estamos haciendo es eso, ¿no? Un trabajo de ir sumando pasos que nos deben ayudar a creernos ese pad y que ese pad pueda caer en el hoyo. Al final, los mejores días de pad muchas veces pasa cuando estás tranquilo y estás haciendo todos estos pasos, porque al final lo que necesitas es un proceso estructurado que te ayude a mantenerte firme con esa decisión que has tomado desde el principio. Es muy importante eso, comprometerte con las decisiones que tomas antes de ejecutar. Porque a la que dudes, con el pad estás perdido. Sí, sí. Claro, aquí lo que tenemos que añadir luego es que hay pads que tienen más de una caída, porque son pads largos, los greens, hay muchas veces tienen mucho movimiento y que a lo mejor al principio del pad tienes una caída de un 3% y al final del pad tiene una caída de un 1%. No tiene por qué cambiar la orientación. Puede ser un pad de derecha a izquierda completamente, pero que el porcentaje de caída no es el mismo, ¿no? Claro, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que analizarlo, ¿no? Aquí nos tenemos que remitir a eso que hemos dicho al principio, ¿no? De que a medida que la bola va perdiendo velocidad, es decir, se va acercando al hoyo, va cayendo más, ¿no? Totalmente. El 2% inicial, el 3% inicial tiene mucho menos peso que el 1% final, porque la bola va con más velocidad y no cae tanto. Eso como regla base, ¿eh? Luego habría que ver también si estamos en subida o estamos en bajada para dar más o menos caída. Eso también habría que meterlo al final, pero al final es proporcional. Quiero decir que tanto estés con subida o en bajada, te va a afectar mucho más la caída cuanto más cerca del hoyo estés, porque es cuando la bola menos velocidad tiene y más coge las caídas. Mm. Y luego, otras cosas que hay que tener en cuenta. Los greens son superficies vivas en crecimiento y, claro, el césped crece en una dirección o en otra, ¿no? En este caso, el hecho de que el césped caiga en una dirección puede ayudarnos a incrementar la caída o no, ¿no? ¿Cómo podemos verlo? Pues si nos acercamos al hoyo, el borde más marronoso indica hacia dónde está creciendo la hierba. Y luego también tener en cuenta de que la hierba normalmente crece hacia abajo, es decir, si hay una caída de izquierda a derecha, generalmente la hierba no va a crecer hacia la izquierda, crecerá hacia la derecha. Eso es
algo que tienes que tener en cuenta. Y luego también una cosa que nos habrá pasado a todos. Tú lees la caída desde detrás de la bola, más o menos pues dices, bueno, pues tengo un 1% de caída, más o menos. Y luego te pones a la bola y en tus pies sientes como que hay más caída de lo que te pensabas. Y en este caso, ¿qué hay que hacer? Bueno, puedes volver atrás, mirar y decir, oye, pues a lo mejor no lo había leído bien, lo vuelves a leer desde detrás, pero no siempre tiene que ser que lo hayas leído mal. A lo mejor justo donde estás poniendo los pies hay un desnivel superior que por donde va a pasar la bola realmente, ¿no? Con lo cual podría ser que tuviéramos que rehacer la alineación o pudiera ser que no, que ya lo habíamos hecho bien, pero que la sensación que vamos a tener cuando estemos en el stance es que a lo mejor nuestros pies detectan más caída de la que parece. No tiene por qué ser así. Lo que nunca hay que hacer, y que yo he hecho más de una, más de dos veces y volveré a caer, es que cuando tú ya tienes una línea marcada, te pongas a la bola, no te lo creas, no te salgas y ejecutes el pad sin seguir esa línea, modificándola ligeramente hacia un lado o hacia el otro en función de tus sensaciones en ese momento. Que luego lo puedes meter, pero normalmente no. Ya, te acabas llevando la bola y dices, pero ¿qué he hecho? No me he comprometido con lo que había estudiado. Claro. Tú dices, no, este pad casi no cae. Cae de izquierda a derecha y tengo que apuntar al borde izquierdo del hoyo y marcas la línea hacia ahí. Y luego te pones a la bola y dices, ostras, es que yo aquí en la bola tengo una sensación de más caída. Y entonces en vez de tirar el pad por la línea, lo tiras ligeramente por la izquierda de la línea. Pues estamos hablando de que cae de izquierda a derecha. ¿Y qué pasa? Que la bola no entra y te pasa por la parte superior. ¿Qué significa? Que la línea que tú habías dado era la correcta. No te la has creído, has cambiado la línea mentalmente, la has ejecutado con esa nueva línea imaginaria que te has creado en la bola y no has seguido tu compromiso, que al final, ostras, ese compromiso viene de haber analizado la caída por delante, por la parte baja, por detrás, por donde sea, y haber hecho un swing de prácticas con una fuerza asociada a esa caída que tú le has dado. Eso es. Así que comprometerse con lo que hay y si hay dudas, salir de la bola y corroborar lo que habías visto en ese momento, ¿no? Contadnos en redes cómo leéis vosotros las caídas. ¿Se os da bien? ¿Se os da mal? Porque hay gente que, bueno, que le cuesta un poco. Hay gente que usa Aimpoint. No hemos hablado de Aimpoint. A ver si podemos traer a alguien al programa que utilice esa técnica y nos explique un poquito cómo va. Os recordamos que estamos en X y en Instagram en Malos Golfistas y tenemos también el correo electrónico malosgolfistas@gmail.com. Así nos contáis vuestra experiencia a nivel de leer greens, porque todos lo tenemos que hacer 18 veces en cada vuelta. Os recordamos también que estamos colaborando con el circuito Galaxy Golf. Este fin de semana hay torneo en Costa Dorada, un torneo valedero para el circuito Galaxy, la Galaxy Cup y la Galaxy Golf League. Y los días 5, 6 y 7 de junio hay torneo en La Roca. Ya sabéis, galaxygolf.net, las inscripciones están ya abiertas. Agradeceros a todos los que nos seguís, a los veteranos y a los nuevos suscriptores. Os recordamos que estamos en las principales plataformas de podcasting, así que suscribiros para que os lleguen las notificaciones de los nuevos episodios. Nada más, lo dejamos aquí por hoy. Os deseamos una feliz semana de golf y como siempre, que vayáis a por el verde. Adiós.